especializada. ¿Qué es la especialización? La especialización es adquirir saberes o habilidades específicos en una rama. En el ámbito judicial, la especialización data justamente de la materia que se está tratando. En este caso es así que nosotros podemos observar que en el ámbito judicial tenemos jueces civiles, jueces penales, jueces de adolescentes infractores, jueces de niñez y adolescencia, etc. ¿Cuál es el objetivo de esta justicia especializada? En el ámbito de la violencia es precisamente que los jueces tengan conocimientos, saberes, habilidades específicas para tratar este tipo de delitos y contravenciones. ¿Por qué? Porque como se ha evidenciado, la justicia es sexista e históricamente las mujeres hemos sido vulnerados de diferentes maneras. La violencia ha establecido un parámetro de acción al punto en el que la gente piensa que todas las violencias son iguales y que todos los delitos deben ser tratados de la misma manera. Esto se le puede permitir al común de los mortales. Sin embargo, la violencia sí tiene género y existen violencias que son destinadas únicamente al grupo vulnerable, en este caso de las mujeres. Si los jueces, defensores públicos, fiscales y defensores privados no adquieren especialización en violencias contra las mujeres, su resolución va a tener una consecuencia de revictimización desde el inicio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tratar, como ya se había dicho antes, a una víctima de abuso sexual como a una víctima de robo, como a una víctima de hurto. El fin y el destino de este delito no es el mismo. Es precisamente por esto que existen tratados internacionales que recomiendan a los países, a cada uno de los estados, establecer dentro de sus normativas procesos especializados. Pero no solo eso, sino justicia especializada. Es necesario recordar que el órgano dueño de la acción penal y de la investigación, que es Fiscalía, mantiene ya una división acerca de la especialización que tienen los fiscales, dependiendo del delito que tratan. Es así que existen delitos contra la propiedad, delitos contra la inviolabilidad de la vida, delitos contra la fe pública, y existe un área que precisamente trata los delitos de género. Pero es necesario establecer que la justicia especializada tiene que darse en el ámbito de Fiscalía, en el ámbito de Defensoría Pública también. La Defensoría Pública ha establecido también un área de víctimas que está destinado exclusivamente para el patrocinio de víctimas de violencia dentro de las contravenciones y dentro de los delitos. La Defensoría Pública es un organismo creado para dar asistencia y patrocinio legal gratuito a las personas que por sus condiciones de vulnerabilidad no pueden acceder a un abogado privado. Y finalmente los operadores de justicia, los jueces que tienen en sus manos la realización de la justicia, tienen que estar especializados, tienen que manejar un enfoque de género en sus decisiones. Precisamente por esto, la Corte Nacional de Justicia ha respondido algunas dudas acerca de la justicia especializada y de la competencia de los jueces, así como del alcance y de lo que se entiende como violencia intrafamiliar, lo que se entiende como núcleo familiar, para determinar quiénes son las personas que deben actuar dentro de este tipo de delitos. Es así que la norma que define que la violencia debe producirse por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar ha sido determinada por el legislador, y así lo ha entendido la Corte Nacional de Justicia, cuando determinó que la competencia material de las y los jueces especializados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia expande el marco de esta interpretación, a lo que se refiere que cuando los jueces no encuentren dentro del sustento jurídico interno los contenidos para proceder, puede acudir a otras fuentes como la Constitución, las convenciones internacionales, sentencias de la Corte Interamericana, así como jurisprudencia nacional. El juzgador debe utilizar su sano criterio, considerando siempre el sentido protector del ordenamiento jurídico a favor de la víctima. Por otro lado, se establece que solamente los procesos en que la mujer ha sido víctima de violencia sexual dentro del núcleo familiar deben ser sustanciados por parte de las juezas y jueces especializados. ¿Para qué nos sirve la justicia especializada? Por ejemplo, como lo ha establecido la misma Corte Nacional. Han existido casos, por ejemplo, de procesados por el delito establecido en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, esto es violación, que han sido procesados únicamente por el delito de violación. Sin embargo, a decir de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, si se ha establecido que existe violación dentro del ámbito familiar, también existe un tipo de violencia sexual. ¿Qué quiere decir? El fiscal debería formular cargos sobre el delito de violación y sobre el delito de violencia sexual, y así estos delitos deberían ser tratados de manera independiente. Precisamente para esto es la justicia especializada, para que todos los operadores de justicia puedan tener el criterio que se establece y que busca la sanción
correspondiente a la gravedad de los delitos cometidos, sin dejar pasar ningún argumento que pueda ocasionar una revictimización o peor aún, que no exista justicia ni reparación. Precisamente por esto también es necesaria la especialización en el ámbito de la justicia. No todas las violencias son iguales, no todos los daños son iguales, no todas las reparaciones pueden ser iguales. Existen ocasiones en las que el derecho nunca va a poder ser restituido a su origen, pero la justicia especializada debe buscar precisamente que pueda ser restituido en su máxima expresión. Las medidas de reparación integral tienen que ser ordenadas dependiendo de lo que la víctima quiere. La justicia especializada precisamente sirve para eso, para determinar el daño que tiene la víctima. Muchas veces existen personas que consideran que su modo de actuar es el correcto, sin darse cuenta de lo que está sintiendo la víctima, sin preguntarle a la víctima, sin saber la gravedad de las agresiones que ha sufrido la víctima y las consecuencias que éstas han tenido sobre su vida.